Ok. Ahí pude. Perfecto, genial. Bueno, hoy nos acompaña Danco Araya, un amigo nuestro de Chile, que va a compartir unos casos. Todo tuyo, Gracias, Danco. Seba. Bueno, gracias por el espacio, ¿cierto? Para compartir algunos casos. Cualquier duda me interrumpen. Les voy a mostrar algunos casos de cororetinopatía central serosa crónica. Son dos casos solamente. El primero es un hombre de 36 años que es sano y dice 2 años de diagnóstico de central serosa crónica en su ojo izquierdo. Ha sido visto varias veces, distintos tratamientos y no mejora. Presión está normal, con su visión disminuida en su ojo izquierdo a 2 décimas y el polo anterior normal. Tenemos esta imagen de Daytona, que si bien es cierto no es lo mejor para ver polo posterior, pero se distingue acá, si logran ver en su ojo izquierdo, aquí el DR seroso, ¿cierto? Bastante amplio. Y esta imagen de alteración de epitelio pigmentario hacia inferior, que habla de la cronicidad que esto tiene. Esta imagen son de OCT de la casa Zeiss Cirrus. Eh, Puse estos cortes específicamente de BESCAN porque se ve el EDI-OCT que nos toma la coroide, ¿cierto? Más profundidad que el resto. Y se distingue en su ojo derecho, que si bien cierto está normal, se ve una coroide bastante gruesa, en estos paquivazos, ¿cierto? Están bastante gruesos. Y en su ojo izquierdo es donde vemos la mayor alteración. Aquí se ve el líquido subretinal, se ven los fotorreceptores bastante alterados, ¿cierto? Con estos Chaggy photoreceptors. Y una tremenda coroide, muy, muy gruesa. No está la medición acá, pero se nota claramente está muy gruesa, con estos vasos bastante dilatados. Y puse precisamente esta imagen porque en realidad aquí la enfermedad de la central serosa, hay una patogenia que es muy compleja, no está todo muy claro, pero en palabras simples, hay una dilatación de los vasos de la coroide externa, ¿cierto? Que es la capa de Haller, que son estos vasos de acá, y esto al dilatarse produciría una obstrucción de la coriocapilaris, que son los vasitos que están acá al lado de la membrana basal, y por lo tanto se produciría isquemia, y la isquemia hace que falle el epitelio pigmentario, se acumula líquido bajo de este epitelio, se hace incompetente y entra al espacio subretiniano. ¿Por qué pasa eso? Al parecer habría algo, eh, distintas teorías, pero hay distintos mecanismos. Uno de esos sería el grosor escleral. La esclera sería más gruesa, evitaría el correcto drenaje de la corticosa y eso produciría la dilatación de los vasos de la capa de Haller. También hay otras cosas, por ejemplo, la disregulación autonómica, el estrés, el uso de corticoides, en realidad hay muchos factores. Bueno, en su RFG el ojo derecho está bien y el ojo izquierdo, si se fijan, tenemos estos puntos filtrantes que son más de uno, que están justo a nivel parafobial superior y se ve esta imagen aquí de compromiso hacia inferior como un reguero, un chorreo hacia abajo. Le tomamos un angiocito de mácula buscando neovascularización. Eh, no siempre se logra ver, no es tan fácil tomar este estudio y hay veces que uno queda con la duda y bueno, en este caso no se ve claramente neovascularización, siempre hay que ir a buscar estos cuatro cortes, ¿cierto? Plexo retinal superficial, plexo retinal profundo, nunca debe haber mucho cambio. Y donde hay que buscar es si es que hay vasos donde no debe haber vasos, o sea, no debe haber vasos en la zona vascular y no debe haber vasos subepitelio. Y en este caso no hay. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué tratamiento le ofrecemos? Ya lleva 2 años. ¿Qué Mm. podríamos decir? Yo le haría un tratamiento, trataría de cerrar esa filtración que tiene, que está por encima de la fobia, con un tratamiento muy minucioso, porque tiene una filtración tan grande que si no, no va a ceder. Eh, Intentaría eso. Con ¿Había una, hecho algo de tratamiento, Danco? solamente con eplerenona Y nada, y acetazolamida se usó en algún momento también. Observación en su mayoría. palmoterapia.
Ya cuando tiene una alteración del epitelio pigmentario tan grande, el epitelio pigmentario ya es tan incompetente que no va a ceder si no se hace algo realmente, un tratamiento más intensivo. Exacto. La, la verdad que tampoco hay nada que sea muy absoluto, ¿no? Pues podríamos hacerle pleronona, podríamos hacerle láser, podríamos hacerle PDT, podríamos hacerle inyecciones. Algunas veces resulta, otras veces no resulta. Yo no soy partidario de hacer el láser de entrada. 2 años quizás sí, pero al principio jamás le voy a hacer láser porque Mm. creo que es más dañino, más arriesgado, puede hacer una membrana neovascular. Pero en este caso, que ya lleva 2 años, si tuviera PDT, probaría. También se habla del láser amarillo, no le creo mucho, pero bueno, no tengo experiencia. Perfecto. Esas son las opciones, ¿no? Entonces, Amarillo, que es el subumbral, perdón. sí, exacto. Eso mismo voy a mostrar ahora. Eh, Aquí están las opciones, ustedes ya las dijeron. Son principalmente cuatro, si quitamos la observación. Antagonista de receptor de mineralocorticoides, espironolactona, pleurenona. El método de acción de estos fármacos sería a nivel vascular, ¿cierto? Que lo que hacen es que bloquean este receptor, entonces se bloquearía la entrada, la salida de potasio por bloqueo de la bomba potasio-calcio. Eso produciría estos cambios en la contractilidad y así se evitaría la vasodilatación. No sé teóricamente cómo actuaría. El anti-VEGF, muy discutido. Yo prefiero utilizarlo cuando hay sospecha neovascular. Uno no siempre sabe, el angio-CT yo se los tomo, pero uno siempre no está muy claro. Otra opción es tomarle una indosis, pero también no siempre quedamos tan claros, así que se puede hacer una prueba terapéutica. El que sigue sería la terapia fotodinámica a media dosis, que la terapia fotodinámica, que hay un ejemplo en realidad es bastante claro que se coloca un medicamento endovenoso, ¿cierto? Que es la verteporfina, el Visudyne, y ese medicamento luego se activa porque es fotosensible, se activa con el láser y eso produce destrucción celular. O sea, es un mecanismo fotodestructivo. Y finalmente el láser subumbral, que hay tres tipos de láser subumbral, el micropulso, el láser retinal selectivo y el que tiene Pascal, que es el láser macular modulado. Y la mayoría de los estudios usan este láser que es micropulsado, o sea, hay un pulso de un láser que tiene un cierto ciclo de trabajo, normalmente se usa el 5%, o sea, del 100%, un 5% está encendido el láser y un 95% está apagado, por lo tanto tiene un 5% de efecto y eso haría que sea mucho más suave que hacer un láser directamente como un láser argón, por ejemplo. Entonces eso sería mucho menos dañino, pero también es un golpe de energía que es mucho menor. Por lo tanto, la diferencia estaría en que este lo que está haciendo es producir una elevación de la temperatura del epitelio pigmentario para poder alterar su fisiología. ¿Ya? Eso es lo que buscan los láser subumbrales, distinto a la terapia fotodinámica que busca la muerte celular. Yo tengo aquí disponible el láser subumbral, hay terapia fotodinámica en la capital, en Santiago, estoy a 800 kilómetros, entonces claramente decido el láser subumbral. Podría haber sido un láser focal también, está muy cerca de la fobia, tengo disponible este, así que usé este. A las 12 semanas la visión cambió de 2 décimas a 4, el líquido subretinal disminuyó importante. El paciente le indico un nuevo láser, normalmente yo los controlo a las 6 semanas, veo la evolución, si es que vamos mejorando o no, y luego 6 semanas después tomo la decisión si repito o no repito el láser. En este caso le indiqué repetición, el paciente lo rechazó y volvió al año con una visión de 8 décimas, sin TR ceroso, le indiqué tomarse un OCT, pero no quiso, se fue. Estaba feliz, dijo que era suficiente. El caso número 2 es un hombre de 44 años, sano, él es conductor de policía, tiene 2 años y medio de esta patología, también en su ojo izquierdo, ha consultado con otros dos colegas en otras ciudades y tampoco ha podido mejorar su visión. No es tan... Danco, ¿Sí? Danco, el caso que trataste recién, ¿Sí? eh, hay que tener muchísimo cuidado con lo que es el reflejo de Best. Y cuando la lesión está tan cerca de la fobia, a veces para que vos no trates la fobia con el láser, es preferible en esos casos quizás hacer hasta una anestesia periocular o retro para que justamente puedas tratarlo sin riesgo para la fobia. Porque a mí me ha pasado
un caso donde la lesión está tan cerca que el reflejo de Best a veces es mucho más rápido que vos haciendo el láser, aunque lo pongas en 0,1, este, y vos trates sin querer la fobia. Así que creo que es una medida que habría que tener presente en casos como este. Demasiado cerca, sí. Simplemente, Perfecto. Explica qué es el reflejo de Best, porque hay gente que no sabe. Que se va hacia arriba los ojos. sí, sí. Claro. En el fondo, el movimiento ocular puede hacer que uno le dispare la fobia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando son muy cerca. Ahora, el láser subumbral es mucho más suave que el láser focal, cierto clásico de argón, pero aún así no se recomienda dispararle a la fobia. La gran gracia que tiene el láser subumbral es que cuando uno les toma después autofluorescencia, tú no ves nada. O sea, yo les tomé varios de estos pacientes, tengo varios casos así, desde el 2020 que nos llegó el láser y nada, no hay ningún efecto. Y los pacientes, algunos mejoran a la primera, otros mejoran después. Ahí se los voy a mostrar más adelante, más o menos la experiencia que me he hecho con eso. ¿Y no se llama reflejo de Bell? Bell, Ve. Bell. Bueno, segundo caso, un paciente que está viendo 6 décimas, como le decía el conductor de la policía. Se ve aquí esta alteración pigmentaria también bastante marcada por la cronicidad que tiene. Y de nuevo lo mismo, fijan aquí el grosor de la coroide está muy grande, los vasos de Haller son enormes, ya no hay corio capilar, tiene abundante líquido subretinal, aquí tiene esta imagen también de desprendimiento pigmentario. Y la angiografía no se ve mucho, esta angiografía también tiene como 4 años. Yo creo que no se esperó mucho para el tardío, pero más o menos se ve que filtra en este sector de acá, filtra acá. Yo le pedí una indocianina, no tengo la imagen de acá, pero se veía más claro en la indocianina. Pero es una filtración bastante difusa. Eh, Tomé también angio-CT, no encontré neovascularización. Y le ofrecí lo mismo, como le decía, lo tengo disponible. Y a las 6 semanas subió de 6 a 9 décimas, por supuesto con metamorfopsia, pero si se fijan en el líquido se fue todo, pero quedó una irregularidad marcada. Y tiene un control de hace unos meses atrás que lo vio un colega y él le tomó la visión. No es que yo le haya tratado de sacar más visión, esa es la visión registrada. Entonces, una pequeña revisión, par de palabras en realidad. eh, Respecto al uso en estos pacientes crónicos de anti-VEGF, encontré este metaanálisis que hablaba a favor de utilizarlo. Normalmente yo lo uso solo si sospecho que hay membrana vascular. Hay evidencia a favor, hay evidencia en contra. Creo que es una opción en los casos que uno sospeche y hace una prueba terapéutica. También está el uso de inhibidores del receptor de mineralocorticoides, la plerrenona. Está este estudio que ya lo conocemos, que es el estudio BICI, que salió en 2020, en donde se habla que la eplerenona versus la observación, claramente no hay diferencia, entonces ellos desaconsejan utilizarlo. Tenemos este otro estudio en donde se habla de inhibidores de mineralocorticoides, eplerenona y espironolactona, eh, hacerlo también a largo plazo, revisar qué pasa versus observación y encuentran más o menos lo mismo, que no tendría un efecto significativo. Ahora, realmente lo que uno le toca ver es que hay pacientes que responden y pacientes que no. Yo he ido un poco dejando eso de lado, el uso cuando, en agudo, ¿cierto? Se demuestra que en muchos casos que sirve, pero tal vez se les pasaría solo. Y en crónico, bueno, si no hay mucho más que hacer, tampoco hay grandes problemas en probarlo. Puede ser que no sirva, pero en general no hay mucho efecto adverso, entonces se podría utilizar. También está este estudio que es de terapia fotodinámica versus eplerenona, que es el estudio Spectra, en donde se ve que claramente la terapia fotodinámica es superior a la eplerenona. Si consideramos que la eplerenona prácticamente pareció al placebo, claramente la terapia fotodinámica es superior. Y el otro estudio que es bastante conocido, que es el estudio PLACE, en donde se habla de la comparación de terapia fotodinámica versus el láser subumbral, y resulta ser superior la terapia fotodinámica. Y siempre los objetivos primarios son la resolución del líquido subretinal. Si se fijan aquí, hay una disminución, resolución del 50% del líquido subretinal con terapia fotodinámica versus con el láser de un 13%.
Y al final del estudio, 8 meses, casi 70% en terapia fotodinámica y un tercio en el láser. Y por lo tanto, ellos también dejan como superior la terapia fotodinámica versus el láser subumbral. ¿Ese es el mismo láser que usaste vos, el del Place? Sí, es el láser de micropulso. No es la misma marca porque ellos utilizan distintas marcas. Yo el que tengo disponible es el láser de Quantel, que es el EasyRed. Pero también hay unos láser de diodo y de otros componentes, pero son todos micropulso. No se usa, por ejemplo, el láser que tiene Pascal, que es el Endpoint Management. Ese no lo encontré como descrito, siempre usan micropulso. Y normalmente se usan duty cycle del 5%. Y si uno va a revisiones más grandes, por ejemplo, esta revisión que compara todas las terapias, las 4 terapias que les mostré, o sea, terapia médica, anti-VEGF, láser y terapia fotodinámica, se encuentra más o menos lo mismo. La terapia fotodinámica sigue siendo el líder. Sin embargo, no es que el láser no sirva. Lo que pasa es que uno tiene que repetirlo. Por ejemplo, terapia fotodinámica era 5 veces mejor que la observación versus el láser umbral que era 2 veces. Ahora, siempre el punto es la resolución del líquido subretinal porque en visión es bastante similar. Se sabe que no hay evidencia para el uso de terapia oral versus anti-VEGF. No hay terapia en general, no hay estudios de buena calidad que lo respalden. Le muestro una revisión sistemática, pero los estudios que toman no son buenos. Y ellos también dicen que en la ausencia de neovascularización coroidea, en realidad no debiésemos usar terapia anti-VEGF. Y la evidencia en la que se apoyan para dar estas recomendaciones es baja a muy baja, o sea, en general la evidencia no es buena. Y el gran problema que tienen los estudios que le mostré, por ejemplo, el PLACE y el SPECTRA, que son donde uno se apoya para indicar la terapia fotodinámica, son pacientes de 6 semanas de líquido subretinal. O sea, está la duda, esos pacientes se hubiesen resuelto solo y el láser tal vez le aceleró un poquito, así que ahí queda un poco la incógnita, ¿no? No son tan crónicos como los casos que yo mostré. Y finalmente les muestro la revisión local que yo hice el año 2020. Llevábamos algunos meses de uso del equipo y revisamos 8 pacientes tratados. Teníamos un promedio de 44 años, con una visión pretratamiento de 6 décimas y un grosor de 360. Y los resultados que fueron muy precoces, lo tomamos al mes, mes y medio. Y en general teníamos 2 sesiones por paciente para la agudeza visual final, ¿cierto? Y la visión promedio subía de 6 a 7 y el grosor prácticamente mejoraba bastante con un 60% de resolución de líquido subretinal. Así que yo le podría decir de la experiencia que me he hecho con el láser subumbral es que no tiene efecto adverso en general descrito, el toma de autofluorescencia, el toma después en geografía, no se ve ningún efecto. Muchos pacientes mejoran, el promedio de necesidad son 2 sesiones. Claro, hay que tener el láser, costear el láser, pero el resto no hay costo. Y es muy corto, te demora ni 2 minutos en hacerlo. Así que como lo tengo aquí disponible y no tengo que mandarlo a otra ciudad, yo lo uso cada vez que veo que es crónico. Mi tope, generalmente espero 4 meses más o menos, y si pasa más de ese tiempo ya me voy con el láser subumbral y a menos que tenga un punto filtrante único, lejos de la fobia y láser clásico, ¿cierto? Focal y listo, pero si tiene estos casos muy cerca de la fobia, lesiones difusas, me voy con esto y le haré 1 o 2 sesiones y aquí le mostré 2 casos, pero tengo por lo menos una docena y andan todos bastante similar. ¿Estás vendiendo láseres, Danco, ahora o qué? Sí, claro, les puedo hacer un buen trato. No, ¿para qué? Suponete, obviamente con la central serosa a todos nos pasa lo mismo. Todos hemos probado con el Plerenón, algunos respondieron, algunos no. Con los anti-VEGF también nos pasó que algunos respondieron, algunos no. No tenemos el micropulso, pero ¿para qué otra cosa lo usarías el micropulso? Suponete que nos convences de vendernos un aparato. ¿Sirve para qué más? Yo uso el micropulso en general en 2 tipos de pacientes, en la central serosa crónica y lo utilizo hace poco lo empecé a utilizar bastante en edema macular diabético. Eso es lo que te iba a preguntar bien. En 2 tipos de pacientes. Hay uno que uno les toma una angiografía y tiene filtración difusa sin compromiso foveal, en donde no utilizamos anti-VEGF
y voy a hacerle el tratamiento láser, porque tiene indicado una panfoto, normalmente en la misma sesión le hago la panfoto y me tomo un minuto más, le coloco el láser de mácula y le hago láser subumbral. ¿Servirá? En realidad eso todavía no hay una respuesta. Y el segundo paciente con diabetes que lo uso son los pacientes que tienen edema macular diabético, lo uso para potenciar el uso de anti-VEGF. Lo mismo, no hay en realidad una evidencia sólida para utilizarlo, así que son casos en donde yo lo uso, pero no tengo evidencia para decirles que funcione. Ahora nosotros estamos planeando hacer un estudio controlado en donde vamos a revisar si nos va a funcionar o no. Así que en realidad los pacientes en donde realmente yo he notado que sí funciona es en tercera secundaria. Claro. Está bien, Danco, Igual, pero tal no como... para tratar la retinopatía diabética, ¿no? No, Lo uso de coadyuvante solamente porque pacientes que tienen filtración macular difusa, yo digo, tal vez si este paciente le hago, tal vez la filtración disminuya, no lo sabemos, eso no está respondido. Y hay muchos estudios que hablan de que sí, que se puede usar coadyuvante, muchos están pagados por la industria, no hay en realidad una evidencia sólida para decir sí, cómprense este láser va a servir. El único caso que realmente yo lo uso porque veo que funciona, y tengo bastante pacientes que sí realmente funciona, es central serosacránica. yo creo que Franco, con esto estamos con un montón de tratamientos que la verdad es que el que uno tiene a mano lo usa. Yo estoy de acuerdo que si tuviera el láser de micropulso lo usaría. También me acuerdo hace unos cuantos años que salieron las primeras publicaciones en micropulso en edema macular diabético, que estaba Pablo Stanga en Liverpool y presentaron un trabajo que parecía espectacular. Y yo hablé con él, me dijo Arturo, es lo mismo que la rejilla en ese momento, estamos hablando hace como 20 años, ¿no? Entonces, y la realidad es que si fuera espectacular, yo creo que lo estaría usando todo el mundo ahora, como pasó con el Avastin en su momento o con cualquier otra droga. Pero sí, lo que uno tenga a mano hay que usar. Si yo tuviera PDT, lo usaría. Si tuviera el láser de micropulso, lo usaría. Mientras tanto, como no lo tengo, uso la eplerenona, uso... Lo único que yo trato de evitar, por lo menos en las primeras etapas, es el láser normal, el láser solo verde, porque es el único que puede producir un daño directo. Por supuesto que la inyección puede producirla, hasta ahora he tenido la suerte que en 20 años no me lo he producido nunca, pero hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? O sea, primum non nocere. Franco, te hago una Sí, pregunta. sí. Varias veces dijiste que hacías 2 sesiones. Vos, Ujú. para hacer las 2 sesiones, como no marca el láser, ¿le hacés algún estudio, un RFG, o le haces algo más que está mostrando que ha disminuido, o a todas le haces 2 sesiones? Mm, Ahí uno encuentra distintas estrategias para hacer el láser, porque en el fondo el láser uno tiene que planear en qué zona lo va a hacer. Entonces, algunos que dicen guíate por la angiografía y en la zona que veas filtrando lo hace. Otros dicen guíate por la indocianina. Yo al final lo que hago es que hago en 360 siempre. Respeto fobia y hago en 360. Ujú. Entonces, como el láser no produce ningún daño, realmente lo he hecho seguimiento 4 años, no he visto nunca nada. Mi primera sesión y mi segunda sesión son iguales. O sea, yo sé que los estudios lo que te dicen es, deja marca, por ejemplo, en Endpoint Management que tiene de Pascal, te hacen puntos para que tú sepas, hacen una quemadura Dame. que uno la ve y la dejan fuera de la fobia para que tú sepas dónde hiciste. Yo la verdad es que no uso eso porque lo que hago es hacer en 360. En el hospital ahora se supone que nos va a llegar Pascal y voy a poder comparar Pascal versus EasyRed, pero yo siempre lo hago en 360. Al inicio lo hacía sectorizado en donde yo veía y encontraba que necesitaba al menos al menos 3 sesiones, me tocó en un par de pacientes, entonces dije, no, me voy en 360 y la mayoría de los que hice en 360 respondieron a la primera. Eh, yo creo que si ahora, porque este estudio ya lo hicimos hace tiempo, si volvemos a revisar, probablemente esos pacientes que le he hecho en 360 a la primera responden mejor. Y la respuesta estaría en que el área que uno abarca de tratamiento es mucho mayor, porque tú necesitas el láser de subumbral, como es un láser, en el fondo es el mismo láser, pero con mucha menos energía. Entonces tienes que hacerlo en un área muy amplia, con el spot uno al lado del otro, no puede haber espacio. Tienes que hacer uno al lado del otro para abarcar el mayor terreno posible y hacer como un reseteo de la función del dedo pigmentario. En realidad es el mismo láser que usamos, solamente que es muy suave. Y si es muy ¿En la, suave, van a estar más dosis. en la autofluorescencia no te marca nada tampoco? Nada. Ahora no las coloqué, pero después se las puedo mostrar y no marca nada. Entonces uno dice, parece que no hice nada, pero realmente hay algunos casos que rápidamente se ven, otros, como les mostré, que duran muchos meses. Nada,
Yo ¿Lo creo que probaste sin encender el aparato a ver si es lo mismo o no? Yo tengo a lo algunos mejor por colegas ahí que pasa lo hacen mismo. su umbral sin tener láser. Sí. Claro. Coloca el pie Perdón, y hace sonido del pie solamente. perdón, una pregunta que te iba a hacer. Dijiste que PDT tienen en Santiago, pero ¿consiguen el Verte por fin? Sí, está llegando en la Fundación Oftalmológica Los Andes, está llegando del 2022 y no sé dónde lo están Ah, importando, bien. pero ya llegó y lo Bueno, están buena utilizando. información, gracias. Danco, te hago una pregunta más. Sí, Porque yo sé que se usan dos láseres que se llaman con micropulso, que tenés o el láser verde, pero con periodos on muy cortitos, o el láser sí, amarillo, el de 577. ¿Todo esto que vos hablas es con el láser verde o el amarillo? con el amarillo. El amarillo. Y con Sí, el verde, con esos periodos son muy cortitos, ¿tenés experiencia o lo has escuchado? lo que decía Arturo, o sea, si tú usas láser verde tienes que hacer periodos muy cortos, pero ya lo estás usando como láser térmico, o sea, lo estás usando con periodos que son muy cortitos, va a hacer quemadura y va a dejar cicatriz. Si son puntos chiquititos fuera de la folla, yo lo uso directamente. De hecho, en su momento, cuando empecé a utilizar el láser subumbral, recuerdo un paciente que tenía un solo punto, estaba lejos de la fobia, le hice el láser subumbral porque quería ver qué pasaba, no me respondió y le escribía a un doctor que es muy bueno, me olvidó el nombre, eh, le pregunté, le escribí por correo, le pregunté que un doctor de Costa Rica, y que es uno de los speakers de Quantel. Le pregunté del caso y me dijo, no, ahí vete directo con láser directo, o sea, no tiene sentido hacer su umbral. Yo creo que si uno tiene la posibilidad de hacer un láser directo, el paciente tiene un cierto tiempo, está lejos de la fobia, eso es lo mejor, porque va a disparar directo, teniendo el cuidado que decía Cristian de no dispararle a la fobia, y es mejor. Pero si es láser verde, esos son láser que son térmicos solamente. Pero si es un láser subumbral, vas a encontrar en amarillo y vas a encontrar en láser diodo. El diodo se ha ido dejando de lado, hoy en día ha sido reemplazado por el amarillo. Sí, acá en Argentina hay muchos que usan, porque lo venden, el 532, o sea, el verde clásico, pero que el aparato se vende en teoría con un periodo on muy cortito y lo usan como su umbral. La verdad que nunca vi un caso, pero en un grupo que tenemos de muchos retinólogos de acá, muchos dicen que lo usan. Y no. Por eso quería preguntarte si lo habías escuchado como su umbral el verde. No, o sea, vos Es, solamente el amarillo. es apretar un poco menos el pedal. Claro, pero al No, final, porque hay equipos que vienen con un seteo que vos pones el tiempo en el mínimo y aparte dentro de ese tiempo te hace como un periodo on muy cortito. Entonces, en teoría no llega a ser térmico y en teoría es el mismo efecto que el amarillo. Pero yo nunca lo vi, lo leí nomás, por eso te preguntaba. Bueno, interesante tema. gracias. Bueno, Eh, Arturo, si querés Sebas, paso continuar. yo. Sí, Bueno, sí, si sobra, después les muestro algo. vamos a pasar a cosas más entretenidas. A ver, espera que vamos a compartir. Menos mal que no te pusiste la remera de Chile, Arturo. No, yo soy argentino. Faltó. Por lo menos cuando gana Argentina, vamos a ver. Si gana Chile, soy chileno. Bueno, eh, el primer caso que voy a presentar, son casos un poquitito dramáticos a veces. Una mujer de 67 años que la vimos en el año 2010. Venía con la derivan con una lesión pigmentada sospechosa en el ojo izquierdo. Ustedes la están viendo ahí. Que cuando ustedes la miran con detalle, tiene 5 signos de riesgo de crecimiento. O sea, ustedes ven que tiene pigmento naranja, que tiene líquido subretinal, tiene signos de antigüedad, lo cual le quita riesgo de crecimiento, está lejos del nervio óptico, relativamente lejos, la ecografía es de baja reflectividad, tiene un tamaño de más de 3 milímetros, de más de 2 milímetros de espesor y tiene sintomatología. O sea, tiene signos de crecimiento, de riesgo de crecimiento. ¿Quién piensa que esto habría que tratarlo? Creo que es bastante obvio que se trata de un melanoma, por lo tanto el diagnóstico fue de melanoma de coroides, perfecto, hasta aquí va un caso bastante fácil, y examinándola en el otro ojo tenía un nebus que casi diría que es una mancha, digamos, con signos de antigüedad, con ecografía totalmente plana, o sea, no tenía mayor importancia, y con 10 décimos de visión. Entonces, la tratamos. En esa época todavía en algunos casos yo le hacía braquiterapia, hoy la verdad que prácticamente nunca le estoy haciendo, perdón, TTT, hoy prácticamente nunca les estoy haciendo TTT agregado,
Entonces después le hicimos un seguimiento. Acuérdense que cuando uno hace un tratamiento de melanoma, el seguimiento es de por vida. De por vida significa de por vida, para toda la vida. A veces a distancia, a veces directamente. 5 años después, la íbamos siguiendo semestralmente, después anualmente, y ustedes ven cómo se fue atrofiando. Después hizo una retinopatía por radiación, un poco llamativa, porque era en realidad bastante poca la radiación que había recibido. Hizo una reacción de retinopatía bastante grande para lo que ya tenía. Hizo una hemorragia vítrea que acá se ve que está empezando. Después hizo tracciones de retina que le hicieron sangrar. Entonces, esto es en el 2019, 8 años después. Esto era en el 2013. Ustedes ven que la lesión estaba totalmente plana. Hasta ahí vamos razonablemente bien, pero con un ojo que ve mal. Y en el otro ojo, ustedes ven que lo que había sido una manchita ahora tiene alguna mayor difusión, o sea, ha ido creciendo, pero a lo largo de 9 años. Si ustedes ven esto, yo de entrada pensaría que es benigno, en el sentido que está más cerca del nervio óptico, tiene algún signo de crecimiento lento, pero tiene signos de antigüedad. No necesitamos los signos de antigüedad porque ya sabemos que es antiguo, pero es totalmente plano. Tiene un aumento de reflectividad en la zona, pero es totalmente plano. Arturo, ¿esos puntos blancos que se ven ahí no son exudación? No, no son exudación, sino que son acúmulo de, digamos, se van manchando, por así decirlo. Son parecidos a drusas duras. Y ese Estos duros crecimiento crónicos. tan grande después de 9 años no habla de un melanoma. No, porque es muy lento. Si vos dividís los 9 años por el tamaño que tiene, el crecimiento es mínimo. Acordate que el crecimiento que más nos importa es el de altura, no tanto el de base. Pero de todos modos, alguien pensaría que esto es un melanoma si ustedes lo toman por separado, se olvidan del otro ojo. ¿Cuántos signos de riesgo tiene? En la práctica lo único que tiene es un crecimiento lento que no es un signo de riesgo. Entonces, en realidad es para mirarlo, obviamente. Sobre todo la ecografía no habla nada de melanoma. Totalmente plana, totalmente plana. O sea, no se lo detectaba, uno lo ve en el fondo de ojo. Fíjense que acá ya tenía esas manchitas, acá sigue teniendo más o menos lo mismo, pero este borde de acá no estaba. Pero para 9 años, este es un crecimiento. Si esto es 1,5 milímetros, esto es un crecimiento de 1 milímetro en 9 años. No es mucho, tiene que ¿Cuál es crecer la incidencia del melanoma bilateral? prácticamente nula. Nada. Hay casos reportados como extraordinarios, pero son prácticamente nulos. O sea, son más bien anecdóticos. Claro. Ahora, 11 años después del tratamiento, también el paciente está clínicamente normal. El ojo derecho, perdón, el ojo izquierdo está totalmente atrófico, pero en el ojo derecho, perdón, este nebus ha ido creciendo. Ahora tiene un pequeño volumen. Es muy pequeño porque tiene 1,2 milímetros de altura. Como les dije antes, en 11 años que haya crecido 1,2 milímetros no es algo muy importante. Ahora, de los signos de riesgo tiene 2, en el sentido de que está cerca del nervio óptico y tiene una eco relativamente de baja reflectividad. Pero por otro lado tiene crecimiento. Es lento, pero tiene crecimiento. Entonces ya aquí empieza a ponerse, bueno, esto hay que mirarlo un poquitito más de cerca. Siempre pensando que este es el único ojo que ve bien, pero tiene estos 2 signos de riesgo. Con 2 signos normalmente uno no trata a nadie. Y en el 2023 ya se pone más peluda la cosa. Uno ve que el crecimiento es más importante, uno ve que acá tuvo exudación en algún momento, aunque ahora no la tiene, tuvo exudación porque hay una corredera para acá abajo, la ecografía es francamente hueca, ha crecido sin ninguna duda. Entonces aquí ya tiene 4 signos de crecimiento. Con 4 signos de crecimiento, ahora está prácticamente tocando el nervio óptico. Nos vamos poniendo más complicados, pero teniendo en cuenta que el otro ojo tiene una visión de cuenta dedo, este ojo tiene 8 décimas porque tenía un poquitito de catarata. El ojo izquierdo le habíamos operado la catarata, pero tenía un lente intraocular, pero veía cuenta dedos, como le había dicho. Entonces, ahora le vemos el fondo de ojo. Este es el ojo operado, el ojo tratado. Fíjense que tiene una atrofia bastante grande. Entonces le hicimos una vitrectomía con silicona porque estaba haciendo muchas hemorragias, tracciones, se le había desprendido una parte de la retina periférica en esta zona. Ahora, este es el último control. Le estamos viendo acá. Fíjense lo que era hace poco tiempo, en el 2019, y fíjense lo que es el 2024. Cuando uno mira
creció desde acá hasta acá. Todas estas flechas marcan los bordes que tiene acá. Además, uno acá está viendo el pigmento naranja, está viendo que la ecografía creció, está viendo todos signos que son realmente preocupantes. Entonces, esto en el 2019, y fíjense lo que es ahora en el 2024. Todavía no tiene 2 milímetros, pero está en 1,71. Entonces, ¿Qué edad en tiene la resumen, paciente? 80 años. En resumen, estamos con una paciente de 80 años que está tratada del ojo izquierdo por un melanoma con una pérdida visual casi total porque tiene mal campo visual y además tiene cuentadeos en ese ojo, una cuentadeos periférico, pero tiene una lesión melanocítica con altos signos de riesgo, o sea, los mismos signos que tenía en el otro ojo con el melanoma los tiene ahora con el supuesto NEU, en su Se va a ojo único. morir con el tumor y no del tumor. Bueno, el tema es que tiene 80 años. Una persona con 80 años podría morir si vive 96 como vivió mi papá o 100 como murió mi tía, capaz que se muere por el melanoma. Pero por otro lado, ¿qué hacemos con esta mujer que vemos que está creciendo? O sea, tiene un nebus con crecimiento o tiene un melanoma, un segundo melanoma. Como les dije, estos casos son totalmente anecdóticos. Hay casos referidos, pero son realmente extraordinarios. ¿Ah? ¿O es una metástasis del primer melanoma? ¿Alguien pensaría que es una metástasis del primer melanoma? Es rarísimo, es muy raro. Sería rarísimo porque esta lesión ya la tenía hacía 11 años. Ay, perdón, hace 14 años. Ya tenía una lesión. Esta lesión creció. Por lo tanto, yo descarto que sea una Y, metástasis. y ¿Cómo? ninguna otra cosa más en ningún lado de Ninguna sospecha otra de cosa. metástasis. No, ninguna otra cosa clínicamente está normal, se sigue haciendo los exámenes y los exámenes siempre le han dado normal, clínicamente está normal, está sana, tiene, como le digo, 8 décimas con un poquitito de catarata. Entonces, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Le hacemos una Arturo, observación? Sí, Arturo, te pregunto por no saber. Esa sí. reacción que hizo en el otro ojo tan, tan grande, ¿tuvo algo que ver con el tratamiento o con la paciente? Porque está tan cerca el nervio óptico que da miedo tratar un ojo que ve 80 años tan cerca del nervio óptico, ¿no? Bueno, esa es una excelente observación, porque nosotros tenemos montones de pacientes como el primero, como el primer ojo, que le hacemos el tratamiento y conservan una excelente visión, que nunca hacen una retinopatía, el tumor no era tan grande, así que no tiene por qué hacer esa retinopatía, la hacen el 40%, pero el otro 60% no la hace. Entonces, ahí hay un punto, porque si realmente ella hubiera conservado buena visión en ese ojo y hubiera respondido bien y tuviera buena visión, yo estaría pensando en el tratamiento. Pero cuando hizo esa reacción de la retinopatía, es para pensar que en este ojo también va a ser esa reacción. Por lo tanto, Yo si fuera mi madre ni le aviso, porque yo estaría preguntando todo el día sobre el tumor. claro. Bueno, por suerte no es mi madre, así que tengo obligación de avisarle, pero la tengo que ver más o menos seguida. Pero básicamente, ¿alguien la trataría en estas condiciones? Yo no me asustaría perder visión de ese ojo único. Claro. Es- Entonces, no. ahora, mi propuesta a la mujer, que por supuesto pobre está bastante asustada, pero yo le dije, mira, esto es algo que viene de un nebus, porque claramente si viene de hace 14 años, era un nebus y no es que nació de nuevo un melanoma que nació de repente. Los melanomas que nacen de un nebus y que crecen lentamente, también suelen ser mucho menos metastásicos y tienen mucho menos velocidad de diseminación. Por lo tanto, yo creo que no se va a morir de esto. Tal como dijeron antes, puede que muera con el melanoma, pero no es muy probable, es posible, pero no muy probable que muera del melanoma. Como tuvo esta reacción de retinopatía por la radiación, es muy probable que haga una reacción parecida. Entonces, en definitiva, nuestra conclusión fue observación y braquiterapia solamente si vemos que hay un crecimiento rápido que está amenazando la mácula, por lo tanto ya empezó a perder visión, o que está amenazando y cubriendo el nervio óptico, por lo tanto también empezó a perder visión. Pero se fijan que esto no es solamente cuestión de que junto tantos riesgos lo trato, no tiene tantos riesgos, no lo trato. Como esto, tenemos montones de pacientes, obviamente no la mayoría, pero tenemos montones de pacientes, en que la decisión es total y absolutamente discutible. No es la misma decisión la que tomamos nosotros que la que tomaría un médico estándar en Estados Unidos, da lo mismo en la Cleveland Clinic o en el Wills. ¿Por qué? Porque allá están siempre pensando en los abogados.
Yo acá estoy pensando en el paciente. Lo que me interesa es que el paciente no se me quede ciego y dentro de lo posible que el paciente no se me muera, cosa que es bastante útil también, porque si no, no importa que vea. Entonces, pero yo acá me inclino a pensar que no va a morir por lo que dijimos, que es un crecimiento muy lento. Yo creo que este es un segundo tumor y no una metástasis del primero. Entonces, bueno, básicamente nos estamos jugando. Entonces, pero son casos. Arturo, sabiendo esta Sí. evolución, ¿vos no lo hubieras hecho de entrada un TTT? Mira, de entrada no tiene sentido, porque si le hago TTT, Carolina, por favor, silenciar. Carolina Suárez, alguien que la calle. Si yo le hiciera TTT a esto de entrada, cuando la vimos en el 2011, ustedes vieron lo que era esta lesión, que era muy, muy poca cosa. Básicamente hay dos cosas. La parte mala es que estaría afectando a muchos pacientes que tienen muy poco daño. La parte buena es que me haría millonario, ¿tá? Porque son miles, literalmente miles de pacientes. Si nosotros hemos visto casi 800, 900 melanomas, imagínense la cantidad de neus que hemos visto. Si tratara todos los neus, bueno, tendría buen auto, buena casa, buenas vacaciones, todo lo demás. Igual lo tengo, pero bueno. Pero básicamente la indicación ahora es observación, ¿tá? Pero no deja de ser asustante. ¿Comentarios o vamos al segundo caso? Bueno, vamos al segundo caso que ya no tiene nada que ver con el primero. Este es un paciente, un hombre de 76 años, que de hecho me lo mandó Pato Seferer, Pato Dots, lo había operado él antes, que me lo deriva por un desprendimiento de retina después de una queratoplastia penetrante. ¿Tá? Este paciente tenía un antecedente en el año 2020, había tenido un trauma penetrante en el ojo derecho, que le hicieron varias cirugías, quedó totalmente ciego, el ojo está prácticamente en tisis. ¿Tá? Y en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, que fue el que le operó Pato, había tenido en el 2020, o sea, 2 años antes, una úlcera corneal por un hongo. Se lo trataron con varias inyecciones que se las hacían en el quirófano, no sé exactamente lo que le ponían en la inyección, y finalmente le hicieron recubrimiento conjuntival, y después Pato cuando la vio, ecográficamente lo había visto bien, y le hizo un recubrimiento conjuntival, perdón, el recubrimiento conjuntival ya lo tenía hecho, así que no le podía ver nada de fondo de ojo, y le hizo un trasplante de córnea penetrante para tratar de rescatar ese ojo. El paciente después hace una reacción, perdón, cuando lo veo, tenía en el ojo, en ambos ojos la visión era de luz. Ahora, de luz es un poco optimista, porque en el ojo que estaba con tisis, él veía la luz, pero no sabía ni de dónde venía ni nada. O sea, veía que se prendía, se apagaba, a veces me entra la duda si no siente el calor y punto. Y en el otro ojo veía la luz claramente, pero no tenía buena proyección luminosa. Los dos ojos estaban blandos, o sea, no tenían una presión que llegara a 10. En el ojo izquierdo directamente era como tocar una alpargata, estaba totalmente hipotónico. ¿Tá? En la biomicroscopía el ojo derecho estaba en una pretisis y el ojo izquierdo era esto. O sea, uno veía una córnea arrugada, llena de pliegues, no estaba edematizada la córnea, simplemente estaba arrugada por la hipotensión. Pero el problema es que había hecho una membrana frontal acá que no se puede fotografiar bien porque simplemente la córnea no era suficientemente transparente, pero tenía una tremenda membrana frontal muy vascularizada, totalmente opaca, o sea, totalmente no se veía absolutamente nada. Poniéndole glicerina le pude ver algo del fondo de ojo. En el ojo derecho, por supuesto, no se veía nada, era DR total. Y en el ojo izquierdo se vislumbra la papila, apenas se logra ver la papila, y la impresión que tenía es que todos los vasos temporales superiores estaban totalmente exangües, o sea, como que la retina había estado muy afectada. ¿Tá? Ahora, ¿por qué estuvo afectada? Mi sospecha es que fueron las inyecciones que le deben haber puesto un poco de más en las dosis que le pusieron, pero podría haber sido cualquier otra cosa. ¿Tá? Ahora, ¿qué hacemos con este paciente que viene en estas condiciones? La verdad es que Pato me tiró un clavo, pero tamaño baño, prácticamente como en las ferreterías, digamos. No fue un Pará, gesto muy... Sí, hey, este paciente cuando yo lo operé tenía un recubrimiento, pero cuando lo operé me di cuenta que en realidad había estado perforado en ese ojo, claro, eh, porque cuando me metí tenía todo el iris encarcelado en la herida de recubrimiento. En vez de hacerle claro. algo tectónico, tenía vitro en cámara anterior, yo corté lo más que pude
Y de hecho tuvo la retina aplicada porque tenía el ojo bastante infladito, la cámara bien, hasta que un día vino, como vos mostraste, y ahí me Claro. di cuenta que tenía un DR porque eran pliegues no por edema, sino que eran pliegues por hipotensión. Exacto, exacto, eran pliegues por hipotensión. O sea, la cirugía que hizo Pato, aclaro, estuvo perfectamente bien hecha porque era lo que había que hacer. El recubrimiento se lo hicieron porque se había perforado, no tenían una córnea o no sabían qué hacer y le hicieron recubrimiento. Está bien, es relativamente correcto, quizás no sea lo ideal, pero es relativamente correcto. El tema es ahora, viene con esta membrana frontal que le está arrancando el cuerpo ciliar. Yo lo estudio y tiene en el ojo derecho, bueno, era pretisis, así que no tiene mucha importancia, y en el ojo izquierdo tenía un desprendimiento de retina subtotal, toda la parte posterior prácticamente desprendida, muchas tracciones, como ustedes ven acá, pero esa membrana frontal le estaba desprendiendo la parte de la coroidea del cuerpo ciliar por la tracción que tenía. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Bueno, tiene un paciente que tiene visión de luz, es el único ojo, creo que vale la pena intentarlo. Estamos caso relativamente desesperado. Yo le aclaré que tenía pocas posibilidades de salvarle el ojo y si se lo salvaba la visión iba a ser relativa porque tenía esos vasos exangües también. Así que por muy lindo que hubiera quedado no era segura, pero yo le propuse hacer la cirugía. Le hicimos una Avastin en el momento mismo que yo lo vi, tenía esa tremenda membrana vascularizada, le hice una Avastin intravitrio en el momento mismo, a los pocos días, no me acuerdo si fueron 2, 3, 4, 7 días, lo operé. La cirugía fue bastante especial porque me tuve que meter, no le podía sacar la membrana por vitrectomía, así que se la tuve que sacar con tijera, era tan densa que era casi como cortar un pedazo de esclera. Entonces, le pudimos volver la coroides a su lugar, el cuerpo ciliar a su lugar, le pudimos volver la retina a su lugar, le pusimos silicona, pero básicamente pudimos solucionarlo. Esto es al día siguiente de operado, que recuperó presión y ustedes ven que la córnea está golpeada, dañada, pero razonablemente transparente, o sea, se ve algo. El paciente viene feliz porque estaba viendo bultos. Cuando le digo que ve bultos, veía bultos, no veía cuentadedos, pero ya el hecho de ver bultos, él pensaba que era la primera etapa y que a partir de ahí iba a mejorar mucho. ¿Tá? Los bultos los veía incluso poniéndolo en una corrección de más 14 o algo por el estilo por delante, o sea que no es que fuera el bulto que lo veía simplemente con la córnea como estaba. ¿Tá? Pero él estaba muy contento, la presión se había recuperado, la retina estaba en su lugar. Fíjense el aspecto del nervio óptico, que no es malo, pero todos estos vasos están exangües, estos vasos más o menos. ¿Tá? Entonces, bueno, yo dije, esperemos y vemos qué pasa. El silicón quedó en contacto con la córnea, no era un caso para ponerse a meter un iris artificial o cosas por el estilo, porque acuérdense que tenía todo el cuerpo ciliar desprendido, o sea, era un caso para tratar de salvar el ojo y punto. ¿Tá? Pero bueno, quedó con la retina aplicada, quedó lleno de silicona y tenía desepitelizado, tenía la córnea bastante golpeada, pero se veía. Entonces lo fuimos esperando un tiempo, yo le dije, vamos a esperar a ver qué es lo que recupera, para ver si vale la pena hacer algo más. Esta córnea le dije probablemente se va a perder, pero hay que intentarlo. Y a los 2 meses la visión se le fue. Él decía que había visto los dedos, pero en realidad a mí no me consta porque en el consultorio nunca lo vi, pero empezó a ponerse opaca la córnea, se vislumbraba algo la retina poniéndole glicerina, pero no se veían detalles ya, pero estaba todo aplicado por la ecografía. ¿Tá? Entonces, ¿qué hacemos acá? Llevamos 2 meses de operado y está viendo casi nada. ¿Alguien le haría un trasplante de córnea ahora? Yo le haría un trasplante de córnea si le pongo una lente DND, o tengo otro caso que compartimos con Emilio, que le pusimos una queratoprótesis y volvió a tener una visión de bultos. Así que, pero Claro, cambiarle la córnea y no solucionar el tema del silicón, se va a opacar de vuelta si está en contacto con la córnea. No, exactamente. O sea, no es razonable esperar unos meses a que la retina esté bien, qué sé yo, 6 meses, dejar la córnea unos meses más, por más que esté desesperado, porque obviamente es el único ojo, pero asegurarse un poco de que la retina cicatrice bien, porque lo ideal, no sé si se podía, pero lo ideal sería sacarle el aceite, si se puede. bueno, en No, realidad, no en creo que ese sea un ojo que le momento, pueda sacar el aceite, me parece. mira, en ese momento yo lo hablé con Pato porque el problema no había sido tanto de la retina como el cuerpo ciliar. O sea, la retina se había desprendido porque el cuerpo ciliar estaba desprendido.
Eso lo habíamos tratado, pero la verdad es que meterme a ponerle un lente de ND o algo por el estilo, que está todo apoyado en el cuerpo ciliar, cuando todo el problema había sido ahí, no me entusiasmaba. Se lo comenté a Pato y estuvimos de acuerdo en que primero esperémoslo un poco. El paciente estaba dispuesto a esperar porque le explicamos bien, estaba dispuesto a esperar, así que lo esperamos un poquitito, la retina se mantuvo aplicada, entonces, Y muchas tiempo veces, después, Arthur, las sí, membranas Z muchas veces son, o sea, cuando vos le haces un recubrimiento y no le solucionaste la claro, perforación, a veces crece también claro, epitelio. Son membranas exacto. que son tejido de Exacto. afuera del ojo que se mete adentro del ojo. Y podría haberse Eh, reproducido de nuevo. sí. Así que no era muy tentador meterse a hacer una cirugía rápida. Yo primero quería ver qué otras complicaciones había antes de hacer otra cirugía. ¿Ah? Más que el paciente cuando llegó la primera vez no venía nada contento porque él se había hecho la ilusión, no porque vos le hubieras dicho que iba a andar bien, porque se lo dijiste, se lo habías explicado que era un intento, pero el paciente él se había hecho la convicción de que iba a andar bárbaro. ¿Ah? Bueno, vino 4 meses después, entre medio por supuesto que lo controlé, estaba viendo solamente luz, o sea, lo mismo que veía al principio, tenía buena presión, la córnea ya estaba opaca, engrosada, no se veía fondo de ojo, pero ecográficamente estaba aplicada. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a hablar de hacer una nueva operación. ¿Ah? Recién en febrero, porque entre medio estaban las vacaciones, que sé yo, no quiso hacer nada, hablamos, lo operamos. Ahí, tal como dijimos, a mí no me gusta dejar silicón cuando el problema es la córnea. Por otro lado, la retina, si después de un año o casi un año la retina se mantuvo en su lugar, es bastante probable que sacando el silicón no haya problema, porque como dije, el problema principal había sido la proliferación esa que había tenido en la membrana frontal. Entonces sacamos la silicona, le hicimos un trasplante penetrante, la córnea, excelente evolución, ¿tá? La presión normal, la córnea cristalina, se veía el fondo de ojo perfectamente bien. ¿Cuál es el pequeño detalle? Que este paciente siguió viendo solamente luz. O sea, no llegó a ver cuentadedo, no llegó a ver bultos, no le cambió absolutamente para nada. El fondo de ojo totalmente aplicado y sigue teniendo los vasos exangües. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque el paciente no ve, da lo mismo lo que le ponga, lente de contacto, lo tratamos de estudiar por todos los lados y no era una cuestión de refracción, era simplemente que la retina o el nervio óptico, lo que fuera, no daba para más. Ahora, ¿por qué este paciente no ve? En teoría tuvo glaucomas antes de la primera cirugía, pero en la práctica el glaucoma fue relativo, probablemente por todas las gotas que estuvo usando, pero nosotros miramos la papila y esta no es una papila atrofiada o no es una papila que tenga aspecto de glaucomatosa. ¿Ah? Acuérdense que antes estuvo sin silicona, no tiene un aspecto de una papila glaucomatosa. La córnea no es porque la córnea está transparente. Si yo puedo ver, la explicación siempre mía es, mire señor, si yo veo para adentro y usted no ve para afuera, es que la retina no funciona. O sea, si yo veo para adentro, usted tiene que ver para afuera. Si yo veo los vasos sanguíneos, usted tiene que ver los dedos. No existe que el paciente tenga la retina aplicada y que funcione y que no logre ver los dedos. ¿Ah? Las mediciones fueron con corrección y no pasa de visión de luz. Ahora, la retina quedó dañada por el desprendimiento de retina. La realidad es que no tenía PBR y la retina estuvo desprendida relativamente por pocos días, así que no creo que haya sido un problema del desprendimiento de retina. Entonces, mi ¿Pudiste duda, hacerle OCT? Perdón. eh, buena pregunta. Sí, le hicimos OCT, perdón, tenés razón que no se lo puse acá, y tenía una atrofia de las capas de la retina. Ahora, mi duda acá es, y yo estoy bastante convencido de eso porque lo he visto un montón de veces, lamentablemente, no tanto en estos últimos años, pero antes lo veía muy seguido, es las intravítreas que le hicieron. Lamentablemente yo he visto un montón de pacientes que vienen, que le han hecho una intravítrea y después vienen con el ojo esterilizado, pero con la retina también esterilizada. Y mi sensación es que ustedes vieron lo que es hacer una dilución de una intravítrea, no es una pavada, o sea, toma su tiempo y toma su recaudo, y yo creo que igual que el que pone una placa y nunca puso una placa suele poner mucha radiación de más. Si el tumor tiene 2, le dice al radioterapeuta que tiene 5. Si tiene 10 milímetros de base, le dice 14. Por las dudas, es lo que se llama matar mosquitos a escopetazo. ¿Ah? Entonces le exageran el tratamiento. Y yo creo que acá pasa lo mismo. Le ponen dosis mucho mayores de antibióticos, antifúngicos, etcétera. Y he visto un montón de esas intoxicaciones de la retina, ¿tá? Que la retina después no ve nada pese a todos los tratamientos que tuvo. Entonces, mi opción fue decirle, mire señor, si yo con una córnea transparente
no logro que vea ni siquiera los dedos, pese a la refracción, pese al intento de lente de contacto, pese a todo lo demás, lamentablemente no tengo más tratamientos que hacer. No sé si a alguien se le ocurre algún otro tratamiento. Pues los No, estudios, Artur, yo sí, a veces estos pacientes, cuando tienen la córnea realmente transparente, que uno en el sí, postoperatorio más o menos inmediato espera que por más que esté transparente, tienen seguramente astigmatismo y cosas, sí, porque por tienen todos los supuesto. puntos puestos, a veces los mando a hacer una prueba con lentes de contacto esclerales. Sí, te lo Porque mandé. si con lente de contacto escleral te ves 2 décimas, bueno, dale para Ah, por adelante. Si supuesto. sigue No, viendo de hecho, cuentadedos, o sea, estos son no, pacientes que claramente lo que les limita la visión es la retina. Y por claro, eso tampoco son candidatos a queratoprótesis de Boston, porque la condición sine qua non para que la es que la queratoprótesis ande retina bien funcione. es que tengan bien la retina, porque si no va a tener 1000 Exacto, complicaciones y no va a haber un carajo. Por más que esté transparente, o va a ver exactamente. bien durante algunos meses, pero bueno, Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros probamos con el lente de contacto, no mejoró absolutamente nada. De hecho, si hubiera visto cuenta dedos, le pongo el lente de contacto, pero no veía ni siquiera bulto. No, no pasaba de visión de luz. Entonces, yo ahí no fui partidario de hacerle nada porque la verdad es que no había nada que mejorar. Como decís vos, si no hay retina, es como tener una máquina de fotos en los antiguas y no tener rollo. Si el rollo está velado, dan lo mismo los lentes que le pongan, no va a ver. Así que bueno, básicamente, en este caso, para mí el problema filosófico fue aceptar el fracaso, que no es fácil ni para mí y para qué hablar para el paciente. Entonces, bueno, la conclusión es una fase de alguien famoso. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. O sea, nosotros vamos a tener montones de estos pacientes. Yo a todos estos pacientes les digo, antes de operarlo, les digo, yo estoy peleando por salvarle el ojo. Tenemos, en este caso yo le dije algo así, no me acuerdo exacta la cifra, pero le dije 5 o 10% de posibilidad de salvar el ojo. Si lo salvamos, usted con suerte va a ver el 5 o 10% de la visión normal, con suerte. Entonces, en realidad, todo está avisado. Esto lo dijo Winston Churchill, que tenía bastante experiencia en fracasos, pero terminó ganando. Entonces, bueno, creo que en estos casos vale la pena, no me arrepiento de haberlo intentado, el paciente mismo no se arrepiente de haberlo intentado, la familia hasta cierto punto está contenta de haberlo intentado también, pero no siempre vamos a tener éxito y como dijo Pato, para que la córnea funcione bien, lo fundamental es que la retina y el nervio óptico están funcionando bien también. Así que no sé si tienen comentarios, si no, muchas gracias. Arturo, yo sí tengo un comentario acerca sobre la toxicidad en la retina. Hay que ver también qué germen tuvo, Claro, también. porque el germen mismo también desencadena toda una respuesta inflamatoria que trae Sí, consecuencias las vasculares y toxinas, sí, las toxinas y que después perduran en el tiempo porque sí, dejan a la retina en un estado proinflamatorio crónico y lo va tapando la pequeña vasculatura y todo, y eso claro. lleva a la atrofia también, Sí. además de la Yo, toxicidad por drogas. obvio que yo lo tuve presente eso. Supuestamente le dijeron que había sido un hongo, pero tengo mis dudas que haya tenido un buen cultivo. Y obvio que yo al paciente no le dije eso. Yo le dije que había sido consecuencia de la infección, no consecuencia de una inyección. A eso es tirar a los colegas, a los leones, que además no me consta en absoluto que haya sido así. Lo que pasa es que he visto otros casos, sobre todo en la época que ponían todavía, hay gente que le pone gentamicina o alguna cosa por el estilo porque lo aprendieron hace 40 años. Pero no creo, no sé, la verdad que no estoy seguro, pero cuando le pusieron varias inyecciones a veces me entra la duda. Totalmente de acuerdo. Bueno, si no hay más comentarios, ¿No tenés algún paciente que vea, Arturo? sí, sí, todos los demás. Solo muestro mi fracaso. Además, como le dije al paciente, la operación salió bárbaro. Mire qué lindo está el ojo. El problema es su ojo, no mi operación. Bueno, muchas gracias. Buena Saludos semana. a Nicolás, Artur. Buena semana. Suerte, Danco, hoy a la noche. Gracias.